¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a este blog El Filósofo de Ricardo Mazón. Es un honor nuevamente de tenerlos por aquí y que me haya invitado. Yo creo que fue buena aproximación la de Hegel y espero que en esta ocasión Nietzsche sea aún mejor, ¿no? Nietzsche, cuando hablamos de este filósofo, Friedrich Wilhelm Nietzsche, estamos hablando de un filósofo que es un pensador dinámico en un periodo convulsivo. Evidentemente vemos que hay una postura reaccionaria y agresiva por el imperialismo de parte de Nietzsche, y esto lo muestra directamente cuando se convierte en una apátrida. Renuncia a la nacionalidad alemana, recordemos que nace en Prusia de 1844, y evidentemente se convierte en un filósofo que va rotando precisamente de conceptos, va teniendo un peregrinar de lo que podríamos catalogar como el fin de siglo. Muere en 1900 y también es una fecha bastante representativa. Tenemos la consolidación de un mundo y de una Europa que pretende ser abarcadora en todos los ámbitos, no solamente en la academia, sino también en nuevos modos de producción, nuevos modos de gobierno, a los cuales Nietzsche se enfrenta directamente de manera crítica. Su peregrinar no inicia propiamente como filósofo, sino que va teniendo una variabilidad de la filología a la estética misma y a la filosofía, culminando con una crítica radical al cristianismo. Entonces esto es Nietzsche. ¿Y en qué podríamos resumirlo si partiéramos de una frase que me parece bastante representativa? Nietzsche nos invita a pensar la vida. No porque no se haya hecho antes, sino porque muchas veces se había obviado el sentido mismo que pueda tener la vida en circunstancias en que la filosofía se vuelve perezosa. Nietzsche retorna al poder del cuerpo y muestra cómo hay un progresivo decaimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque hemos tachado y hemos hecho a una cultura occidental muy al modo de las altas costumbres, no solamente en la estética, sino también en la propia metafísica. Nos hemos vuelto conciencias perezosas a las cuales Nietzsche evoca, ahora sí intempestivamente, ¿no? Como sus primeros escritos, el volver a pensar esos conceptos fundamentales de la filosofía y ver que el tema del origen y el principio tiene un eco a lo largo de toda la trayectoria de la filosofía, que de pronto se ha olvidado y hemos reclamado el papel de la verdad en una especie de espiritualidad o una ontoteología, ya con palabras más heideggerianas, de ignorar la cuestión, ignorar qué es el instinto humano, ignorar cuál es esa pasión y esa pulsión que nos evoca nuevamente a ser seres inteligentes, y que el acto mismo de la inteligencia comporta una soberbia radical. Recordemos su texto, el de Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, parafraseando un poco, dice: en un lejano planeta desperdigado entre centellantes sistemas solares, hubo un ser que de pronto tuvo la cualidad de pensar. Fue el momento más soberbio de la historia, pero al mismo tiempo el más falaz. Ese es el tema, y yo creo que Nietzsche no es un autor fácil. Es un autor que ha representado un hito en el siglo XX y en el siglo XXI, evidentemente, porque ha tenido un eco en temas como la sexualidad, en temas como el instinto, en una suerte de psicología como dialéctica, en una suerte también de ver la voluntad de poder como una transvaloración, precisamente. Pensando de que la historia en cierto sentido tenía un carácter lineal, tenía un carácter constructivo, tenía un carácter muy a la hegeliana, si lo queremos ver, Nietzsche retoma precisamente que en la historia existe este traslape entre memoria y olvido, y curiosamente las pasiones son lo que engendra detrás de esa memoria y olvido las acciones políticas futuras e incluso las medidas morales de una sociedad como contención
de lo que es el espíritu humano, de lo que es el hombre. Citando un poco, la segunda consideración intempestiva es muy interesante. Inicia con una metáfora que me parece fascinante. Nos dice Nietzsche, y citando: contempla el caballo pastando a tu lado, no sabe lo que es el ayer ni el hoy, corre de un lado a otro, pasta, descansa, digiere y vuelve a correr. Así continúa con la madrugada y la noche, de día a día, con la gana y el desgano, amarrado al poste del instante. No siente melancolía ni tedio. Esta observación resulta dura al hombre, que mientras se jacta de su humanidad ante el animal, anhela celosamente obtener su dicha. Y ahí acaba la cita. Con esa grande metáfora que Nietzsche introduce en esta segunda consideración intempestiva y los inconvenientes de la historia ante la vida, pues plantea un tema de actualidad brutal. La historia es como una suerte de capas que nosotros vamos forzando en que el sentimiento quede anidado bajo este concepto de un resentimiento futuro y que nos permita trasvalorar precisamente una sociedad. La moral del esclavo, por ejemplo, un tema muy sonado también en Nietzsche, que se oculta detrás de esta propedéutica del dolor, convirtiéndolo en una actitud pasiva que a lo sumo es sumamente transformadora, ¿no? La actitud cristiana, por ejemplo, ¿no? El dar la otra mejilla, el creerte más allá de esta naturaleza. Y eso es lo que va a atacar Nietzsche a lo largo de sus obras. Si bien hay una suerte de múltiples factores que aborda Nietzsche, no solamente la voluntad, no solamente el tema del cristianismo, la verdad, la estética, el arte, la música, recordemos esa extraña relación con Wagner y sin duda con Cosima, que era la esposa de Wagner. Pero bueno, lo que pretende abordar ahí es precisamente la idea de sentirnos como transmundanos, ¿no? De vernos más allá del hombre, y esa es una pregunta radical. ¿Por qué tenemos esta compulsión casi instintiva del hombre de verse más allá de ese mundo? Otro parte que me interesa como rescatar es de el propio así habló Zaratustra, y es de los transmundanos precisamente, que puede poner en contexto todo esto, ¿no? Y el esquema dentro del nihilismo que está anidando en la cultura contemporánea. En los transmundanos, y cito, dice Nietzsche: en otro tiempo habló Zaratustra y proyectó su ilusión más allá del hombre, lo mismo que todos los transmundanos. Obra de un Dios sufriente y atormentado me parecía entonces el mundo. Sueño me parecía entonces el mundo e invención poética de un Dios, humo coloreado ante los ojos de un ser divinamente insatisfecho. Bien y mal, placer y dolor, tú y yo. Humo coloreado me parecía todo eso ante los ojos creadores. El creador quiso apartar la vista de sí mismo, entonces creó el mundo. Ebrio placer es para quien sufre apartar la vista de su sufrimiento y perderse a sí mismo. Ebrio placer y un perderse a sí mismo me pareció en otro tiempo el mundo. Este mundo, eternamente imperfecto, imagen e imagen imperfecta de una contradicción eterna, un ebrio placer para su imperfecto creador. Así me pareció en otro tiempo el mundo. Y así también yo proyecté en otro tiempo mi ilusión más allá del hombre, lo mismo que todos los transmundanos, más allá del hombre en verdad. Es brutal. Yo siento que el cuestionamiento que da Nietzsche es ante la pereza de esta conciencia, ante la pereza de la historia, ante la forma progresiva y sistémica en que nosotros volteamos y no vemos nuestra sexualidad como un elemento que está introyectado en la pasión filosófica. Nietzsche retoma precisamente eso en una crítica al cristianismo, en una idea que pone los límites del saber filosófico ante el mundo de lo poético, y rechazo a la metáfora de la verdad, porque la metáfora es una gran idealización de todos nuestros procesos. Es lo nouménico que hay en nuestra conciencia humana, y no obstante, enmendamos, hacemos guerra, matamos, incluso controlamos nuestro cuerpo en aras de la verdad. Basta decir con toda esta moral sacerdotal que criticará Nietzsche. Entonces, él pone precisamente en este sentido
el tema de la voluntad de poder y el tema del nihilismo, porque estamos haciendo una sociedad nihilista en esencia. ¿Quién es el nihilista? El que opta por la voluntad de nada. El que no acepta ese poder, el que no acepta la voluntad de creación de nuevos valores y se conforma con una verdad, con una especie de dictado de lo que dice la historia y únicamente se acopla a ese dictado de la historia. El nihilismo es sumamente destructivo, pero pasa de manera disfrazada en todas nuestras acciones y en todas nuestras construcciones sociales. Por eso ve que el nihilista es el cristianismo en esencia. Son las personas que de pronto han colgado un ídolo en aras de reflejar la culpabilidad histórica que guardamos como conciencia. Es un tema realmente radical, ¿no? Y de ahí que retomen los griegos, ¿no? ¿Dónde radica la culpabilidad humana, ¿no? La culpabilidad humana nos ha servido mucho tiempo para recordarnos que somos animales gregarios, pero al mismo tiempo somos sociales en nuestro dolor y en nuestros miedos, y de ahí que precisamente unifiquemos el miedo y creemos cultura. Eso Nietzsche pues realmente hace una crítica y ahora sí que una filosofía a martillazos para develar ese sentido que hay en todas nuestras construcciones. Entonces, esta es una visión muy somera de lo que es el pensamiento nietzscheano. Es mucho más complejo en realidad. Los invitamos a leer, por supuesto, las propias obras de Nietzsche, incluso ponerlas en relación con pensadores contemporáneos como el propio Michel Foucault, como puede ser Deleuze, como puede ser Derrida, porque en Nietzsche está el origen de toda esa forma filosófica que será de lo contemporáneo como un ataque patente a la modernidad, a una modernidad que es demencia humana en esencia. En fin, a mí nada más me gustaría terminar con una frase parafraseada de Hölderlin que dice: el hombre cuando razona es un mendigo, sin embargo cuando sueña es un dios. Yo pensaría que Nietzsche tiene esto muy en mente, ¿no?, cuando hace filosofía, porque pone de manera introyectada la noción misma de que la filosofía tiene que enaltecer el proceso de la ilusión y el sueño en tanto seamos conscientes de que es una creación poética. Bueno, la relación de Nietzsche con otras disciplinas, más bien empezando con el tema del nacionalsocialismo, ¿no? Yo siento que eso fue una malformación del pensamiento nietzscheano a través de la hermana, Elisabeth Nietzsche, quien fue literalmente su editora y lo tenía como un mono de feria. Cuando Nietzsche acaba loco, ¿no?, después del pasaje en Turín, que abraza al caballo, yo también te entiendo, hermano mío, ¿no?, y deja de hablar y queda como en un estado catatónico, Elisabeth Nietzsche ve la oportunidad de ponerlo como en una vitrina en la sala para que las personas pasen y lo vean. Algo similar hizo con sus obras. En realidad hay una famosa foto que Elisabeth Nietzsche le está dando la mano a Hitler y demás, una Elisabeth Nietzsche muy vieja. Pero digamos que ella buscó la oportunidad para hacer ediciones a sus obras y que fueran el status quo de esta figura del pensador solitario, genio enloquecido, que al mismo tiempo enaltece nuevos valores de la patria. Veamos una relación directa. Nietzsche renuncia a la nacionalidad alemana, estaba en contra de cualquier tipo de imperialismo, de cualquier tipo de sociedad masificada. Una sociedad que obviamente se rija bajo ciertos patrones de comportamiento sin una reflexión. Eso es en esencia el nacionalsocialismo. Entonces el vínculo de Nietzsche con los nazis es en realidad fortuito, ¿no? Es Elisabeth Nietzsche quien hace ese vínculo, ¿no? La segunda cuestión, por ejemplo, lo que me planteabas del superhombre, yo creo que el Übermensch, el hombre que está por encima del hombre, es una situación muy interesante, porque nihilismo y superhombre pensaríamos que están en un estado de oposición, pero no necesariamente, al menos desde mi punto de vista. El superhombre está en un ambiente nihilista, pero juega
al igual que un niño con ese nihilismo. Hace arte. Recordemos estas 3 transformaciones del espíritu. El hombre pasa de camello a león y de ahí a niño. La imagen directa del niño es este superhombre. Es el artista, podemos decirlo así, pero no el artista consagrado de galería o el artista famoso que vende obra, ¿no? Por eso te digo, el nihilismo y el superhombre están en el mismo caldo de cultivo. El auténtico superhombre es precisamente el que sabe que sus creaciones son eso, ¿no? Es como, conservando la metáfora de un niño que construye castillos de arena y de repente se le caen y tiene que volver a construir. No es más que una forma no infantilizada, ¿no? Más bien es una forma de inocencia ante la filosofía y ante todas las construcciones teóricas de las que partimos. Yo pensaría que ese es el superhombre, ¿no? El que puede jugar con esos valores y el que sabe perfectamente que la vida es eso, no es un devenir constante. No hay más que transformarse en ese devenir, hacerlo una especie de ética, entre comillas, introyectada en una estética, ¿no? Una especie de cuidado de sí, a la Foucault, por ejemplo, ¿no? Pues es muy interesante, digo, el psicoanálisis se construye a partir de las teorías de Franz Brentano, la idea de intencionalidad psicológica, obviamente pasando por Husserl, ¿no? Y por el propio Freud. La relación que pueda tener Nietzsche con el psicoanálisis no creo que es una relación tan directa, pero sí parten de esa misma sospecha, y si los catalogamos, ¿no? De la sospecha de que no hay una forma transparente en que el hombre lidie con los objetos de deseo, sino que el deseo siempre lo va digamos, afrontando desde múltiples perspectivas y va sublimando ciertas cuestiones que no le gusta reconocer. En primer lugar, el capitalismo mismo, ¿no? O sea, nos puede decir el capitalismo, y ahí meto un poco a Deleuze y la idea del antiedipo, por ejemplo, ¿no? El capitalismo lo que hace es mostrar el objeto de deseo como si fuera algo alcanzable, y sin embargo no hay más que una forma de deceso del deseo, pero renovación en otro objeto por figurarse. Nada más metafísico que el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Es muy a la griega, si lo queremos ver, ¿no? Una fusión entre poros y penia, ¿no? Entre la abundancia y la carencia. Esa es la lógica del deseo. Nietzsche desarrolla precisamente esta forma no frontal del deseo, pues evidentemente tratando de hablar del método genealógico, ver cuál es esa génesis del valor, de las estructuras, ¿no? De las propiedades de la conciencia humana y de su relación con la verdad, con el discurso, con la historia, etcétera. Y plantear el problema del origen. ¿Dónde está realmente este origen? En un hipotético caso en que todos de pronto tuvieron un consenso contractual para hablar de cómo era el individuo ante el Estado, por ejemplo, ¿no? Cómo tendría que comportarse, o bien en realidad eso es un objeto perdido. No hay un tema del origen, sino lo que tenemos es una circularidad perpetua. El eterno retorno es la viva imagen de que no, el tema del origen, no podemos apelar a un nivel histórico o fundacional. No podemos hablar ni siquiera de que los griegos, ¿no? Que fueron fundadores de Occidente, como se nos pretende vender un poco de manera clásica, ¿no? Sino que en realidad es diverso, es múltiple y hay una temporalidad que regresa sobre sí misma. Ponte a pensar, es como cuando un estudiante de filosofía, un maestro, un doctor o alguien que le guste la filosofía, de pronto ante un texto se plantea que aquello que está en el texto no es más que lo contemporáneo del pensamiento de ese autor, y él se sitúa ante ese mismo tiempo. Es decir, eres tú leyendo a Platón y pensando junto con Sócrates en ese momento, ¿no? No hay historia, no hay temporalidad que nos haga ver a distancia esto de la filosofía, sino que nos sitúa en ese instante, precisamente. Es como este caballo, ¿no? Anclado al poste del instante.